problema vamos a ver lo que pasa cuando tenemos un patinador con una masa de 70 kilos, sale del reposo y alcanza una velocidad de 3 metros al segundo. Vamos a representar este patinador con una cajita y vamos a indicar aquí los primeros datos del problema que nos dicen la masa de este patinador, 70 kilos, y además nos explican que la velocidad inicial de este patinador es de 0 metros al segundo, porque sale desde reposo, y la velocidad final, que vamos a llamar v, es de 3 metros por segundo. Estos datos, esta velocidad la alcanza en un tiempo de 5 segundos. Nos explican que para hacer esto el patinador hace una fuerza de 50 newton. Esta fuerza la podemos pensar aplicada aquí donde tenemos la caja y la vamos a llamar Fm, donde M será fuerza motriz. Nos piden representar las fuerzas que actúan sobre el patinador y vamos a buscar su aceleración y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción nace entre el suelo y el patinador, por lo tanto la vamos a ubicar aquí. Y la vamos a llamar FF, fuerza de fricción. Está un poquito más aquí. ¿Qué más fuerzas hay en el caso de este patinador? Tenemos que mirar, tenemos que observar que la masa del patinador asociada a la aceleración gravitacional nos dará la fuerza peso, que será una fuerza vertical y siempre orientada hacia abajo. Y luego aquí hacia arriba tenemos la fuerza normal. La fuerza normal la tenemos siempre que tengamos una superficie y es la reacción a todas las fuerzas verticales aplicadas. La otra indicación es dibujar los ejes de referencia. En este caso, este es el eje de referencia X o horizontal y este será el eje de referencia Y o vertical. Con esto hemos representado las fuerzas que actúan sobre el patinador y ahora vamos a ver cómo podemos calcular la aceleración. Para poder calcular la aceleración tenemos que acordarnos de las fórmulas de cinemática. Entonces, las fórmulas de cinemática nos decían que la velocidad final está relacionada a la aceleración de esta manera. Esta es la ecuación que tenemos para la velocidad. De hecho, la aceleración es la variación de velocidad en la variación de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que despejando en función de la aceleración tenemos v menos v sub 0 todo partido t. Haciendo los cálculos y sustituyendo los valores que nos dan en este problema, obtenemos la aceleración que estamos buscando de 0,6 metros al segundo. Para el apartado B, en cambio, tenemos que emplear las leyes de la dinámica. Podemos emplear, hay dos maneras, podemos emplear las leyes de la dinámica o también podemos emplear las fórmulas de la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción tiene una fórmula que es coeficiente de fricción que multiplica la normal. Para poder encontrar la normal hay que encontrar el resultante
de las fuerzas aplicadas a la vertical, sumatorio de fuerzas igual a 0. Esto lo que conlleva es que hay que observar el signo de estas dos fuerzas. Por lo tanto, será la normal más normal menos peso igual a 0. Y es igual a 0 porque esto nos está despegando del suelo. Por lo tanto, obtenemos que N es igual a masa por gravedad. ¿Por qué? Porque la fuerza-peso tiene una fórmula propia que siempre es masa por gravedad. Con esto encontramos la normal. Para poder encontrar la fuerza de fricción, veis que aquí necesitaríamos este coeficiente de fricción que no se nos da en el problema. Por lo tanto, nos quedaríamos aquí. ¿Cómo podemos entonces encontrar esto? Lo podemos encontrar de la siguiente manera. Aplicamos el concepto de que el resultante a la horizontal, es decir, sumatoria de fuerzas a la horizontal, será igual a masa por aceleración, tal y como nos indican las leyes de Newton. ¿Y cómo es este resultante a la horizontal? Otra vez más, tenemos que ir a observar cuáles son los signos de estas fuerzas. Por lo tanto, el signo de la primera fuerza que encontramos, que es la fuerza de fricción, es menos FF. La siguiente es la fuerza motriz, que veis que está orientada como el eje de las X, masa por aceleración. Por lo tanto, si esto lo llevamos al otro lado y hacemos el cálculo, nos queda que la fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza motriz menos la masa por la aceleración. La fuerza motriz son 50 menos 70 por 0,6. Haciendo el cálculo, vamos a encontrar que la fuerza de fricción son 8 newton. Y con esto habéis completado el problema.